Ya, entonces vamos a ver las soluciones a todos los problemas de segundo parcial, de auxiliatura que estaban en Codefuerzas. Ok, ya debería estar compartido mi pantalla. Eh, bueno, empecemos. Eh, Primero el problema A, que lo logró resolver una persona. Eh, bueno, te decía que tienes unos compuestos que generan otros compuestos y que tienes que imprimir un orden en el que se deben generar dichos compuestos, tal que a ningún compuesto le falte otro compuesto. ¿Ok? Bueno, eh, al final lo que eso te formaba era un grafo dirigido, ¿no? Que este forma este forma este otro, y te decía que para, para poder, digamos, hacer ese proceso o ese compuesto, no me acuerdo bien cuál era la definición del problema, cuál era la historia, sí o sí necesitas tener todos los que lo generan, digamos. Te da como un grafo de dependencias, ¿no? Va a ser un grafo dirigido en el que no va a haber ciclos. Si hubiera ciclos, ese ya sería otro problema de, digamos, detectar un ciclo para ver si hay un deadlock, eh, un ciclo que no les no permita realizar el proceso, digamos. No, ya te daba este grafo y tenías que imprimir un orden en el que se puedan, en el que se vayan realizando cada proceso, cada componente, tal que siempre se cumple eso de que antes de haber hecho tengo que haber hecho los dos por los que vienen, ¿no? Entonces, un posible orden podría ser hacer primero ¿no? Este primero, luego hacemos este. Si luego, digamos, queremos hacer ahí ya está mal, ¿no? Porque para hacer necesitamos haber hecho este antes, ¿no? Y no lo estamos haciendo. Entonces, después podríamos hacer este igual nos queda libre. Luego podríamos hacer este acá, luego este aquí. Igual, fíjese, este no lo podríamos hacer porque hay uno más que no lo hemos hecho todavía, ¿no? Y entonces luego podríamos hacer este y luego este, ¿no? Y imprimir los nodos en ese orden, vamos a ponerles etiquetas, identificadores A, B, C, D, E, digamos, F, G. Entonces, bueno, en el problema te dan números, pero bueno, es lo mismo. Entonces, si imprimía el orden A, G, em, F, B, E, C, D, este es un orden correcto, ¿no? Porque se va a cumplir eso, lo que habíamos dicho, ¿no? El problema de, bueno, eso, se va a cumplir y imprimen un orden así en el que se cumpla y bueno, ese era el problema. Y bueno, ¿qué era esto? Esto es directamente imprimir un orden topológico en el grafo, ya que es un grafo dirigido que no contiene ciclos, entonces tiene un orden topológico. Y bueno, este es el orden topológico, que recordando qué es eso, es en un grafo dirigido sin ciclos. Si yo lo pongo, el grafo lo dibujo como una línea, digamos que este es cada nodo del grafo. Y yo dibujo otra vez sobre esta línea las aristas. Por ejemplo, fíjense que de A va a B, de G va a B también, y de G va a F, de F va a C, de B va a C, y de B va a E, y de C va a D, y de E igual va a D. No, esas son todas las aristas del grafo. Fíjense que todas las aristas van de izquierda a derecha. No hay ninguna que vaya de derecha a izquierda, y eso ya estaría mal, eso no sería orden topológico. No, entonces era eso, era hallar un orden topológico del grafo e imprimirlo, cualquiera. Y para eso podían hacer el algoritmo que habíamos visto al ver orden topológico, que es una modificación de DFS, ¿no? Um, bueno, y eso vamos a ver el código aquí. Entonces tengo aquí, en el método run, voy a hacer correr todo el código eh, principal. Entonces, como decía el problema, leo nodos, aristas, inicializo el grafo, como habíamos visto ya varias veces, leo todas las aristas y lo pongo como grafo dirigido. No solamente de un lado en la lista de adyacencia, de un lado a otro. Mm,
Y después hago el algoritmo del orden topológico, que es un DFS modificado, ¿no? En el que eso lo habíamos visto, es simplemente hacer un DFS y al final, cuando termina el DFS, agregas el nodo a una lista del orden topológico, ¿no? Y esto qué te va a generar luego de hacer el DFS sobre todos los nodos, sobre todo el grafo, ¿no? Y por eso hago esto. Itero sobre todos los nodos. Y si no ha sido visitado, entonces mando que se haga el DFS y que me encuentre el orden topológico y que se vaya generando. Entonces eso va a hacer que al final el orden topológico va a quedar al revés en el arreglo o en la lista, en el array list que le estoy pasando. Entonces por eso le doy reverse y luego lo imprimo. No es lo que ya habíamos visto, ¿no? Es el orden topológico y lo imprimes nomás. Y bueno, eso va a funcionar. Entonces, eso era el código. Ya lo he mandado al juez y ha funcionado. Lo he configurado los problemas para que puedan ver las soluciones de todos los demás, por si es que quieren ver el código de otras personas o el mío, que igual está ahí. Entonces, eso. Ese era, ese era el problema, era hallar orden topológico. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces pasemos al siguiente problema. El problema B de camino de comercio. Ya. Aquí te daba una historia que al final lo que te daba el problema era un árbol, que recuerden que un árbol no necesariamente es con la estructura de jerarquía que se ven elementos, ¿no? De un nodo padre y sus dos hijos, ¿no? Descendientes y así. Esto es un árbol, pero un árbol en general, en grafos, en general, es un nodo, perdón, es un grafo que es conexo y sin ciclos. Eso nomás es un árbol. Ok, déjenme admitir a alguien. Ya, es un grafo conexo y que no tiene ciclos. Ya, eso es un árbol en general. ¿Ya? Otra condición que podemos ver es la cantidad de nodos, la cantidad de vértices, digamos si es igual a n, la cantidad de aristas va a ser igual a n-1. Esta es otra propiedad importante de los árboles, que igual ya habíamos hablado de eso. Y bueno, entonces te da un árbol, que va a ser un grafo conexo sin ciclos. ¿No? Te puede dar algo así. Y en este árbol te decía hallar la distancia máxima que hay entre algún par de nodos, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede que a simple vista me parece que de este nodo a este nodo es la distancia máxima, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tendríamos que imprimir 6, porque es la distancia igual la define como la cantidad de aristas que hay entre dos nodos, ¿no? Bueno, la distancia entre este y este es 6 y otra propiedad que igual habíamos visto cuando repasamos árboles es que entre un nodo U y B hay un solo camino, ¿no? Hay un solo camino. Entonces, esta distancia 6 va a ser máxima, va a ser mínima, va a ser la única distancia que va a haber entre estos dos nodos. ¿Ok? Um, entonces, con eso, bueno, eh, ya. Entonces, digamos que va a ser esto. Pero ¿cómo podemos encontrarlos? Para eso, bueno, por los límites que tenía el problema, que te dice que va a haber máximo 100 nodos, va a haber muy poquitos nodos, podían hacer una fuerza bruta, em, en el que, digamos, fijaban, ya decían, yo voy a empezar de todos los nodos, digamos que de este nodo. Y ahora de este yo voy a hallar la distancia máxima o la distancia a todos los nodos y de todas esas distancias yo me quedo con la máxima, ¿no? Entonces, para la distancia sería 1,
para este sería 2, 2, para este sería 3, así, ¿no? Etcétera. 2, 2, 3, para todos los nodos. Y te quedas con la máxima, que creo que sería esta de acá. 3, 4, 5. Dices que la distancia máxima va a ser 5 y eso es para este nodo de aquí, ¿no? Y bueno, inicialmente tienes que 5 hasta ahorita es la distancia máxima. Y luego lo que haces es empiezas de otro nodo, ¿no? Empiezas de, digamos, ahora voy a empezar de este nodo de acá. Ahora, ¿cuál es la distancia máxima? ¿No? Y haces eso para empezando de todos los nodos. Y la distancia máxima de todas las distancias máximas de todos los nodos va a ser la máxima de todo el árbol. ¿No? Entonces era hacer esa fuerza bruta. Y ahora, una vez que empieces en un nodo, ¿cómo haces para encontrar el camino máximo? Para eso tienen dos opciones. Una, que es la más directa, sin pensar mucho, es hacer BFS, ¿no? Porque recuerden que BFS como va yendo por capas, que esto sería algo así, las primeras dos capas. em, Como va yendo por capas, simplemente preguntan cuál es la última capa a la que se ha llegado en el DFS, ¿no? Esa es una opción, la más directa. Pero la otra, que esperaba que alguien la haga, era eh, aprovechar esta propiedad de que por cada par de nodos hay un solo camino entre esos nodos. Por lo tanto, si utilizan DFS, recuerden que DFS te encuentra algún camino, ¿no? En un grafo general, el DFS de un nodo a otro te encuentra algún camino. No tiene definido cómo va a ser ese camino. Pero como en un árbol solo hay un camino, entonces te va a encontrar el camino, ¿no? Ese algún camino va a ser el único camino. Entonces podrían hacer, digamos, porque así se hace un poquito más corta la implementación. Entonces así empezaban de un nodo y le tiraban un DFS. Y directamente se iban guardando cuántos cuánto he avanzado hasta otro nodo y sacaban la distancia máxima. Ok, ahora viendo el código de eso, eh, bueno, vamos a ver el código de eso. Entonces, de nuevo aquí, primero leo n, luego digo que las aristas van a ser igual a n-1 del árbol, luego leo el árbol, ¿no? Lo hemos hecho un montón de veces. Y bueno, ahora tengo la máxima distancia que lo puse como global. Seguramente hay mejores formas de hacer esto, pero bueno, esto funciona. Em, que eso me va a guardar la máxima distancia de todas las máximas distancias. ¿Ok? Y bueno, luego hago la fuerza bruta de empezar en todos los nodos, ¿no? Por cada nodo u menor a n, que son todos los nodos de 0 a n-1. Bueno, los marco todos como no visitados con mi arreglo de visitados, que se va a llenar de false, y le mando un DFS. ¿Y el DFS qué va a tener? Va a tener el nodo actual que tengo, el grafo, el arreglo de visitados, que eso ya lo habíamos visto, y la distancia al nodo actual, ¿no? Que inicialmente el nodo actual del que empezamos, la distancia de a sí mismo es cero, ¿no? Porque hay cero aristas entre esos nodos. Ok, y bueno, luego de eso sacamos la máxima distancia, la actualizamos con el máximo entre la máxima distancia total y la distancia actual al nodo actual. Y luego vemos sus vecinos del nodo en el que estamos, los vecinos B de U. Y si B no está visitado, entonces hacemos el DFS, ¿no? El BFS clásico. Y aquí simplemente le pasamos el nodo, el vecino, el grafo, el arreglo de visitados y la distancia más uno, ¿no? ¿Por qué? Porque si es el vecino es donde está a uno más de distancia. No, se puede ver. Entonces eso, cada vez que vamos a un vecino le mandamos con distancia más uno y eso va a mantener bien todas las distancias del grafo. No, esta es una forma de hacerlo, podían hacerlo con BFS también, pero bueno, era eso. Hacían esa fuerza bruta de probar todos los inicios, le tiraban el DFS para que encuentre las distancias, comparaban con la máxima y luego imprimían la máxima distancia. Y eso era la solución del B. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, entonces pasamos al siguiente problema, que creo que no lo resolvió nadie.
el Caminos de Comercio 2. Es el mismo problema, solo que aquí la única diferencia es el valor máximo de n, que aquí n va a ser hasta 10 a la 5, hasta 100.000. ¿Ok? Y aquí seguramente lo intentaron y les dio tiempo límite excedido, porque fijémonos cuántas operaciones sería necesaria hacer para, para, para ejecutar el mismo código. ¿Ya? Aquí hago un for uy, que recorre todos los vecinos. ¿No? Aquí hace n operaciones. Y este DFS te va a recorrer, digamos, todo el árbol. Va a ir por todo el árbol. Entonces esas son n operaciones también. Que cuántas veces las hago, n veces, porque está dentro del foro. Entonces, ¿cuánto va a ser eso? Si tenemos que, para el mayor valor, si n igual a 10 a la 5, entonces n cuadrado es 10 a la 10 operaciones. Pueden intentar hacer correr eso en sus máquinas, tarda no demasiado, a menos que utilicen 10 a la 5 10 a la 10 de memoria y no va a correr, pero va a tardar unos segundos, dependiendo de qué tan potente es su máquina, tal vez hasta minutos, ¿no? Entonces con 10 a la 10 no va a dar, es muy lento. Entonces con esto te va a dar tiempo límite excedido. TL. Mm. Entonces necesitamos una mejor forma de hacerlo que hacer la fuerza bruta, que es O de n cuadrado. Ya, y para eso es utilizar el algoritmo que habíamos visto igual cuando revisábamos árboles, que funciona en O de n para encontrar el diámetro de un árbol. ¿Ya? Y bueno, ¿qué es el diámetro de un árbol? Es la máxima distancia entre algún par de nodos. Al final, el problema bueno, el enunciado oculta. Bueno, el enunciado básicamente te decía: toma un árbol, encuentra el diámetro e imprímelo. Entonces, el algoritmo en ODN para hacer eso es primero empezar de cualquier nodo, ¿no? Tenemos nuestro arbolito, digamos así. Uh, Empezar de cualquier nodo, cualquiera, digamos este acá, y encuentra su máxima distancia, que en este caso creo, el nodo que está más lejos, perdón. En ese caso sería oeste, oeste, oeste. Eliges cualquiera de esos, digamos este acá, lo voy a elegir. Y ahora lo que haces es empiezas desde este nodo, y ahora a partir de este nodo encuentras el nodo más lejano, que en este caso es este de aquí. Y esa distancia entre esos dos va a ser el diámetro del árbol. Eso igual lo hemos visto, ya hemos visto cuando revisamos árboles y vimos como una visualización para más o menos intuir por qué esto funciona. Pero bueno, es eso. Empiezas de cualquier nodo, encuentras el más lejano. Y de ese más lejano encuentras el más lejano. ¿No? Ahora le voy a poner numeritos. Hemos empezado de aquí, luego hemos ido aquí. Y finalmente aquí es donde está la distancia máxima. ¿No? Entonces, eso. Esa va a ser el máximo diámetro. No, perdón, ese va a ser el diámetro del árbol, la máxima distancia. Y bueno, era aplicar ese algoritmo. Entonces vamos a ver el código, que bueno, es muy similar, solo que aquí también tengo como global para mantenerlo, cuál es el máximo, el nodo más lejano, y eso lo tengo como max nodo. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué hago en el DFS? Aquí igual es muy similar, es básicamente lo mismo. Mm, Cuando la distancia actual, que es la distancia que estoy pasando como parámetro, es mayor a la máxima distancia, significa que estoy encontrando un nodo que está más lejos. Entonces, actualizo max nodo al nodo actual y actualizo la distancia máxima con la distancia actual. ¿No? Así voy a mantener cuál es el nodo más lejano a partir de un inicio. Y bueno, eso. Después es lo mismo. Si no está visitado, mando el DFS. Es lo mismo. Y bueno, en el main, o bueno, para ejecutar bueno, eso. Bueno, primero los visitados, ¿no? El clásico. Empiezo de cualquier nodo. En este caso estoy empezando del nodo 0. No importa. Podría ponerle que empiece al azar de 0 y n-1.
estoy empezando de cero. ¿No? Y esto va a hacer que, y más, y esto lo estoy poniendo como cero. Y esto va a hacer que me encuentre cuál es el nodo más lejano, que se va a guardar en max nodo. Y después de eso, vuelvo a instanciar todo el arreglo de visitados para que todo se ponga en false. Hago el DFS otra vez, pero empezando desde max nodo. ¿No? Eso es lo importante del algoritmo. Empiezo del nodo más lejano y luego de eso, la distancia máxima que me encuentre del nodo más lejano va a ser el diámetro del árbol. ¿Ok? Ah, esta es la implementación del algoritmo para llegar al diámetro, que es bastante cortita. Y ese sería el problema. ¿Hay alguna pregunta sobre el problema C? Bueno, entonces pasemos al siguiente problema, el problema D. Que este creo que sí, el D y el E lo resolvieron dos personas. Ok, el D era un problema de... Bueno, los siguientes tres problemas son problemas de teorías de juegos, que bueno, se los di para que practiquen. Um, bueno, en este problema te dice que tienes una pila de monedas, ¿no? Muy similar al juego de NIM que habíamos visto al explicar teoría de juegos. Entonces tienes una pila de monedas. Y hay dos jugadores. Cada jugador realiza su jugada y luego el turno pasa al siguiente jugador. Y se van intercalando de quién realiza una jugada. En una jugada, un jugador, tenemos el jugador A y el jugador B, puede sacar una cantidad de monedas. Puede sacar 2 o 3 o 5 monedas de la pila. Y el jugador que ya no pueda sacar monedas, pierde. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejemplito de esto. Digamos que el 4 va a sacar 3 monedas. Diré, 3 monedas saca A. Luego B mira la pila y, y saca 2 monedas, digamos. Ya saca 2 monedas. Y luego A saca 2 monedas, digamos también. ¿No? Aquí saca 3, aquí saca 2. Y aquí estoy sacando 2 monedas. ¿No? Y ahora B, ¿qué puede hacer? Ahora que solo queda una moneda en la pila. B ya no puede hacer nada. ¿No? Ya no puede. Porque tiene que sacar o 2 monedas o 3 o 5. No puede sacar otra cantidad de monedas. Entonces, en esta secuencia de jugadas en particular, que no es la mejor secuencia de jugadas, no es óptima, en esta secuencia de jugadas, el ganador es A. ¿No? Pero fíjense que aquí B podía ganar tranquilamente. ¿No? Porque antes, luego de que A había sacado 3 monedas, B podía ver la pila y decir, ya, yo puedo sacar 5, ¿no? Quedan 5 monedas acá. Entonces yo directamente saco toditas estas, saca 5 monedas, y A, ¿qué le queda? Nada, ¿no? A ya no puede hacer nada. Entonces si A ya no puede sacar monedas, entonces significa que B gana, ¿no? B gana porque A pierde, ¿no? Y bueno, esa tal vez no es la única forma de hacer las cosas. Puede que A haya ganado al inicio. Depende. Puede que no le haya convenido sacar 3. Tal vez le convenía sacar 2 monedas. Pero vamos a ver qué pasa si hace eso. Si saca 2 monedas, entonces luego B. Si saca 2, A saca 3 y gana. Si B saca 3, A saca 3 y gana. Y si B saca 1, 2, 3, 4, 5, pierde. Ya. Entonces si 1, 2, 3, 4, 5. Entonces para 8 monedas, no importa lo que haga A. No importa la jugada que haga, si saca 2, si saca 3, si saca 5 monedas, no importa. B va a ganar. Porque, y, porque ambos van a jugar de forma óptima. Ambos quieren ganar. ¿No? Son superhumanos y pueden calcular todas las posibles jugadas de antemano. Em, entonces, lo que te decía el problema era sabiendo que ambos juegan óptimamente.
sabiendo que ambos juegan óptimamente y tenemos una pila de tamaño n, ¿quién gana? ¿Quién gana? Eso te decía el problema y tenías que imprimir A si A ganaba y B si B ganaba. Ya, eso. Para esto, como solo es un juego, podemos aplicar lo que habíamos visto anterior de juegos, de ver, igual, representar cada estado del juego es bastante sencillo porque es solo un número de cuántas monedas te quedan en la pila. Podríamos hacer lo que vimos al ver teoría de juegos, de saber si un estado es ganador o perdedor. Y bueno, en resumen, un estado es perdedor cuando, em, cuando o no tiene más a dónde ir, no hay más a dónde ir, que ese es el estado de la pila cero. Si no queda ninguna moneda, entonces no puede ir a ningún lado. Igual si queda solo una moneda, tampoco puede ir a ningún lado, ¿no? Porque ya no puedo, no tengo más jugadas. Entonces, estos dos estados son perdedores. Y después, en general, si un estado X tiene cierta cantidad de opciones, ¿no? En este caso siempre hay o una o dos o tres opciones, o cero también, ¿no? De ir a distintos estados. Si todos estos estados son ganadores, entonces este estado es perdedor, ¿no? Porque todas las jugadas que tienen van a hacer que el otro gane. Entonces el estado es perdedor. Y en cambio, si hay algún estado que es perdedor, alguno, no importa lo que sea los demás, no puede ser ganador, no importa, pero si hay alguno que es perdedor, entonces el estado va a ser ganador. ¿Por qué? Porque lo demás no te importa. Simplemente dices, ya me voy a mover aquí y voy a hacer que el otro pierda, no vas al estado perdedor. Y eso era, te fijabas esas dos propiedades en el grafo de estados que se formaba, que bueno, la forma como tienes dos o tres o cinco jugadas de monedas que puedes sacar en cada jugada. Entonces, para un estado U, te puedes mover a U menos 2, que es sacar dos monedas, U menos 3 y U menos 5, ¿no? Eso. Y aquí preguntabas qué estado tiene cada uno y calculabas cuál era con eso calculabas cuál es el... Perdón. Mic off. Mic on. Perdón, me atoré. Y con esos estados a los que puedes transicionar, calculas el estado del... Bueno, si es un estado ganador o perdedor, el estado que estás calculando ahorita. No era con esa propiedad. Y bueno, era hacer eso. Vamos a ver el código entonces de eso de teoría de juegos, que es bastante... Que bueno, ya hasta les había pasado el código, ahora modificar una cosita nomás. Ok, entonces tenemos aquí que, bueno, leemos K, que es la cantidad de pilas. En este caso, la cantidad de pilas siempre es 1. Por lo tanto, luego leo la única pila, n. N, ¿cuántos tiene? Y le mando esta función que es getState, que va a calcular cuál es el estado cuál es el estado, cuál es el valor del estado n, que sería si es ganador o perdedor. Y bueno, tengo este arreglo que va a ser que va a guardar los estados de todos, de si es ganador o perdedor. Bueno, entonces en la función es básicamente como un DFS, que eso igual lo habíamos dicho en cuando vimos teoría de juegos. Lo marcamos como visitado, el nodo, y su estado de si es ganador o perdedor. Eh, Inicialmente decimos que va a ser perdedor. Ok, y luego vemos todos los movimientos, que en este caso estoy haciendo un for each, que va a ver todos los movimientos, que está recorriendo un arreglo de 2, 3 o 5, que son quitar 2 monedas o 3 monedas o 5 monedas. Y bueno, el estado al que voy a transicionar va a ser B, que va a ser igual a U menos el movimiento, ¿no? Que es lo que habíamos dicho. Quitas las monedas. Si eso me lleva a un estado válido,
que sería un estado mayor a cero en el que haya algo de las monedas. Por ejemplo, cuando te lleva un estado inválido, si a una pila de 2 monedas le quitas 5, te lleva un estado menos 3. Y es imposible tener una pila con menos 3 monedas, ¿no? Entonces, por eso pregunto, por eso este if. Entonces, si me lleva un estado válido, yo primero, ¿qué hago? Si ese estado no ha sido visitado, ¿qué significa? Que yo no sé si ese estado es ganador o perdedor, ¿no? Y aquí se puede ver claramente cómo se comporta como un DFS. Entonces, si no ha sido visitado, y yo no sé cuál va a ser su estado, entonces le mando a que se calcule, ¿no? No está visitado ese estado, entonces que se calcule y luego ya voy a tener cuál va a ser, si va a ser ganador o perdedor. Entonces, como ya lo voy a tener calculado luego de que se calcule, le pregunto, si ese estado es perdedor, al que estoy transicionando, entonces significa que el estado actual del nodo en el que estoy parado ahorita, del estado en el que estoy parado ahorita, va a ser igual a 1, que significa va a ser ganador. ¿Ok? Y bueno, eso. Entonces es lo que es, usamos esta propiedad que habíamos dicho. Si hay al menos un perdedor, va a ser ganador. Y si no, entonces va a seguir siendo perdedor. Bueno, y al final le asignamos el estado que hemos encontrado, luego ver todos sus vecinos a los que puedes transicionar. Y lo ponemos que va a ser el estado, ¿no? que hemos calculado, si es ganador o perdedor. Entonces, esa es la forma de calcular si es ganador o perdedor. Y simplemente le mandamos a la función que se calcule el estado n. Y luego pregunta, si el estado n es igual a 1, significa que es ganador. Entonces, como es un estado ganador, la primera persona que juega gana. Y el problema te dice que la primera persona es A. Entonces imprimes A, que es la que gana. Y si es un estado perdedor, entonces imprimes B, que significa que B va a ganar. Ese es el problema y la implementación de calcular estados ganadores y perdedores de teoría de juegos. Con algo muy similar a un DFS. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente problema, el problema E, que igual lo hicieron dos personas, ya que es una modificación bastante sencilla, o bueno, bastante corta del anterior problema, eh, pero era necesario saber Grundy. Ok, porque aquí te decía la diferencia con el juego anterior solo te daba una sola pila. Este juego te va a dar K pilas donde K va a ser hasta 100. Entonces te puede dar hasta 100 pilas en las que ambos jugadores pueden jugar simultáneamente, digamos. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Eh, si tienes tres pilas, no sé, esta de 4, esta de 2, esta de 3, digamos, y seguimos teniendo los jugadores A y B. Entonces, en un turno, A puede elegir alguna de estas pilas, cualquiera, digamos elige este de aquí. Y de aquí va a eliminar 2, ¿no? Esta jugada 2. Y luego B, igual, elige cualquier pila de acá. Y digamos B esta y dice, ya voy a eliminar 3 de acá. Y así van intercalando los turnos. Cada jugador elige una pila y elimina lo que haya en esa pila. Ok, entonces al final las reglas son las mismas. El jugador que no pueda sacar nada, por ejemplo, aquí, A ve esta pila y dice, ah, ya yo puedo sacar dos monedas de acá. Y luego B, ¿qué puede hacer? B ya no puede hacer nada. ¿No? Por aquí queda una pila, diría que queda una moneda, aquí quedan 0 monedas y aquí queda una moneda. Entonces B ya no puede hacer nada, por lo tanto B pierde y A gana, ¿no? Y bueno, aquí es más difícil ver, porque hay muchas posibles jugadas, hay muchos posibles órdenes en los que jugar. Entonces si se lo ve solo como combinas todos estos juegos en uno solo y, y tratas de hallar todos los estados, te va a salir algo muy muy grande y que no va a ser muy difícil de trabajar con eso. Entonces, en vez de hacer eso, puede ser complicado y de hecho es muy pesado en memoria y en tiempo también, eh, utilizamos, o bueno, se utiliza eh, el, los valores Grundy, ¿ya? Que, bueno, que no lo voy a explicar, pero son básicamente por cada nodo, calculas con sus vecinos, digamos para el estado U, calculas G de U
Y si G de U es mayor a 0, entonces gana. Gana. Y si G de U es igual a 0, entonces pierde. Es un estado perdedor. ¿Ya? ¿Y de qué nos sirve esto? Que igual como lo que habíamos dicho cuando lo vimos, si calculo el valor Grundy de, digamos, a ver, G G de la pila 1, el Grundy de la pila 1, el Grundy de la pila 2 y el Grundy de la pila 3, podemos combinar o sumar estos juegos para saber quién va a ganar al final con la operación XOR, que lo voy a poner con otro color. Eh, bueno, con blanco. Con la operación XOR. O OR exclusivo, ¿no? Entonces esto me va a dar, digamos, G total, digamos. No, G total lo voy a poner, ¿no? Y que aquí vamos a ver. Si esto es mayor a 0, entonces gana. Y si es igual a 0, pierde. Ya, entonces eso, era calcular estos valores Grundy de cada pila. Le hacías XOR de todito eso y el resultado ahí verificabas. Entonces eso es mucho más eficiente que combinar todo y tratar de ver todas las posibles jugadas de todos los juegos simultáneamente. No, era esa modificación que, bueno, las dos personas que lo hicieron se dieron cuenta de eso. Y vamos a ver el código. Bueno, entonces aquí leo las K columnas, las K pilas, y aquí veo que las estoy leyendo. ¿No? Hago un for de K y leo N, el tamaño de cada pila. Entonces, si no he calculado el estado todavía de esa pila, si es ganador o perdedor de ese tamaño de pila, entonces lo calculo, ¿no? Y de nuevo, esto es muy similar a un DFS. Solo que aquí para calcular el valor Grundy se tiene que utilizar el MEX de sus vecinos, que es el menor valor no negativo entero de una lista. Entonces esa lista la tengo como un tree set para poder ponerle el contains para saber si está ahí o no, aunque igual se puede hacer eso con un ArrayList, creo. Uh, entonces veo todos sus vecinos, añado sus valores Grundy a la lista y aquí saco el MEX, ¿no? Que el estado empieza con 0. Entonces, mientras ese estado, ese valor Grundy esté en los vecinos, en los valores Grundy de mis vecinos, aumento el valor, ¿no? Así saco el MEX y le pongo el valor Grundy al estado actual, le pongo el MEX. Y eso es el Grundy. No, así se saca el valor Grundy. Y bueno, entonces calculo y luego al resultado final, que va a ser este G total, le hago XOR con el valor con el valor Grundy que tengo de ese tamaño de la pila. Ya, el XOR, por si acaso, es este símbolo, que es como una flechita hacia arriba, ¿no? Como el que se suele poner para poner exponentes. No, esa flechita hacia arriba eso es XOR. Entonces le hago res XOR con eso y eso lo va a ir acumulando el XOR de todo. Y al final de ver las cápilas, si es que es mayor a 0, entonces imprimo A. Y si no, si es igual a 0, entonces imprimo B. Y eso. Esa era la solución. Era aplicar el Grundy y luego em, sacar el XOR del valor Grundy de todas las pilas. ¿Hay alguna pregunta sobre este problema? Bueno, entonces pasemos al siguiente. Al penúltimo, creo. ¿Sí? Que igual era la teoría de juegos, nadie lo logró resolver. El problema barra de chocolate. Ya. Eh, bueno, aquí te cambiaba la forma en la que se representa el juego.
En este caso te dice que tienes una barra de chocolate y las posibles jugadas son o eliminar un lado, digamos, o eliminar una columna o eliminar una fila que esté en la esquina, o eliminar una fila y columna de la esquina al mismo tiempo, tal que ambas estén juntas, ¿no? Um, eso. Eh, bueno, esa era la descripción. Y te decía que el jugador que saque el último trozo de chocolate, el que sería la última fila o columna que se pueda sacar, em, va a ser el ganador. O en otras palabras, igual, el jugador que ya no pueda sacar trozos de chocolate va a ser el que pierda. ¿Ok? Eso. Entonces te dice que ambos juegan óptimamente, de nuevo, y tienes que decir cuál es el ganador para este juego. Ya. Bueno, ¿qué podemos ver de acá? Bueno, tal vez para que quede completamente claro, si digamos tenemos esta barra de chocolate de 3x3, en una jugada, digamos, yo puedo sacar esto de aquí y obtener... Sí, yo puedo sacar esto de acá y obtener una barra de 2x3. Yo puedo sacar esto de aquí arriba y obtener una barra de 3x2. O yo puedo sacar ambos al mismo tiempo, ¿no? La fila y la columna. Y obtengo una barra de 2x2. Esas son las jugadas. Entonces, el jugador que quede con que saque el último trozo es el ganador. Ya, ¿qué podemos ver aquí? No es solo una pila, entonces no es tan trivial representar el estado del juego. Pero a ver, vamos a ver qué nos importa de la barra de chocolate. Eh, bueno, ya, ¿qué nos importa? Nos importa qué tan grande es, cuántos pedazos nos quedan. Y una forma fácil de representar eso es la cantidad de filas o el ancho por el alto, ¿no? Entonces aquí me va a interesar por cada estado, por cada barra de chocolate, por cada estado de la barra de chocolate, cuál es su altura, cuántas filas tiene y cuál es su anchura, cuántas columnas tiene, ¿no? Entonces, y con estos dos valores, era darse cuenta de esa observación. Con estos dos valores n y m, yo puedo representar cualquier barra de chocolate, ¿no? Porque son como una matriz de filas por columnas, las barras de chocolate. En cualquier estado, ¿no? Aquí es fácil. Este es de 2x2, aquí este es de 2x3, aquí este es de... em, bueno, aquí este es de 3x2, ¿no? Entonces, cualquier barra de chocolate uy, se puede representar con estos dos valores n y m. La otra observación que podría ser confusa bueno, para alguien es esas dos, ¿no? Decir que una barra de 2x3, ¿no? Porque yo puedo sacar de cualquier lado, es equivalente a una barra de 3x2. ¿Es? Em, bueno, la respuesta es sí, pero realmente no importa si definimos que es o no equivalente, ¿no? Porque las jugadas son equivalentes, ¿no? Que haya. Porque, por ejemplo, si yo aquí elijo eliminar, lo voy a hacer con blanco, yo aquí elijo eliminar una fila, eso es equivalente a aquí eliminar una columna, ¿no? Entonces las jugadas las podemos ver igual, tiene su equivalente. Entonces podemos decir que son iguales y va a dar la solución, va a correr porque las jugadas se respetan. O podemos decir que 2x3 es diferente de 3x2. Y bueno, realmente eso no va a importar porque de ambos va a hallar el mismo resultado. Porque, bueno, esto va a ser igual a esto. Entonces, pues, igual se va a respetar, entonces eso también nos sirve. Entonces podemos usar cualquiera de estas definiciones. Tal vez se trabaron con eso, no sé, pero bueno, podemos verlo de cualquiera de estas formas y va a seguir funcionando. Ok, entonces ahora ya sabemos que con solo estos dos valores de alto y ancho podemos representar cualquier barra. Y podemos poner eso en los estados, ¿no? Por ejemplo, aquí, este es de 3x3. Y podemos tener de un estado de 3,3. Podemos ir a un estado de
3,2, 2,3 y 2,2, ¿no? De 3 por 3 podemos ir a 3,2, 2,3 y 2,2, que son estas tres transiciones de acá. Y, y bueno, ¿cuál va a ser los estados en los que a los que no voy a poder avanzar? Si tengo un estado que tiene 0 filas, y realmente no importa las columnas de acá, o si tiene, no importa la cantidad de filas, pero tiene 0 columnas, entonces significa que estos ya hemos eliminado todo el chocolate, ya no nos quedan más barras, ¿no? No hay nada más que sacar, ya se sacó la última barra, entonces esos son estados perdedores, en los que no se puede, no puede sacar nada, ¿no? Y eso se puede representar así. Y ahora, tal vez un problema igual está en, ok, tengo dos números acá, ¿cómo los represento en el grafo? ¿Cómo sé cuáles nodos sacar? ¿Cómo lo pongo en código? Para eso se podían hacer una matriz, ¿no? Em, estados de n por n, ¿no? Y aquí todos estos estados, si quieres hallar el de 3 por 3, esto va a ser así. Si quieres hallar el de 2 por 3, este va a ser así. No, simplemente es acceder a estas dos dimensiones. Así es una matriz de estados en vez de un arreglo de estados. Y con eso, con esas observaciones, ya se hacía el problema muy similar al primer problema de teoría de juegos. ¿No? Que es porque simplemente necesitas saber si es ganador o perdedor. Y bueno, vamos a ver el código de eso. Eh, el F era... Sí. Bueno, entonces aquí, bueno, como te decía que máximo va a haber 100 las dimensiones n y m. Entonces me declaro para los estados del juego una matriz de 101 por 101 para que me acepte los valores de 0 a 100. Y de visitado igual de 100 para que, bueno, para el DFS, ¿no? Porque cada nodo es alto y ancho. Y bueno, leo n y m y luego calculo ese estado. Y bueno, para eso es muy similar a lo que habíamos visto en el D. Solo que en vez de un nodo le paso dos valores. En vez de un valor que es el nodo, le paso dos cuál es el alto y el ancho. Y después todo es muy similar. Lo marco como visitado. Hago un for each de los movimientos. Bueno, en este caso tal vez no se note tan claro, pero me declaro un arreglo de arreglos que llega a ser una matriz. Que aquí le estoy diciendo, el primer movimiento es quitar 0 al ancho y 0 al alto y 1 al ancho. El otro es quitar 1 al alto y 0 al ancho. Y el otro es quitarle a los dos, ¿no? Esos son los movimientos, las jugadas. Y bueno, entonces itero sobre todas las jugadas con un for each. Y le quito. Mi nuevo n va a ser el alto actual menos quitarle el alto del movimiento. Y el ancho actual va a ser y el nuevo ancho va a ser el ancho actual menos quitarle lo del movimiento. Entonces aquí, por si acaso, vuelvo a preguntar si estoy en un estado válido, en el que n mayor o igual a 0 y m... Uy, aquí me confundí. Aunque igual iba a dar. Pero bueno, pregunto si son mayores o iguales a 0. Y bueno, si es que esto se cumple, estoy en un estado válido, estoy transicionando a un estado válido. Y le pregunto, si es que no está visitado, significa que no lo he procesado todavía y lo proceso. ¿Cuál es ese estado? De nuevo, muy similar a un DFS. Y después, como ya lo tengo, entonces directamente saco el resultado, ¿no? Y al nuevo estado, al que estoy transicionando, que es con alto n y ancho m, si es perdedor, significa que yo soy ganador. De nuevo, esto es lo mismo que habíamos visto para el primer problema de esta propiedad de acá, ¿no? Si hay al menos un perdedor, entonces tú eres ganador. Entonces, si ese es perdedor, uy, qué choca. Si es perdedor, entonces tú eres ganador. Y al final le asignas el valor de si es ganador o perdedor. Y eso, calculas el estado y luego preguntas si el estado es mayor a 0 o si es 1, entonces el primero gana porque es un estado ganador. Y si no, gana el segundo, B, porque es un estado perdedor. ¿No? Esa era la solución del problema de barra de chocolate. ¿Hay alguna pregunta sobre este problema?
Bueno, entonces pasando al último problema, que ese era un problema que igual les di el spoiler, que es de flujos. Ok, danza floral. Básicamente, bueno, te contaba una historia de que había un evento en un valle, de un baile, y te decía que más como formalmente te daba un grafo bipartito eh, y tienes que imprimir cuál es el máximo emparejamiento. Ya, eso. Entonces, aquí, bueno, se puede aplicar lo que habíamos dicho en la clase de flujos. Ahora vamos a copiar del ejemplo. Ah, ya. Este va aquí, este va aquí, este va aquí, este va aquí. A ver, vamos a decir que si lo ponemos así va a funcionar. ¿Cómo puede ser para que sea interesante? Ya vamos a quitar este de acá. Ya, te va a dar este grafo y tienes que imprimir cuál es el máximo emparejamiento. En este caso se puede ver a ojo que un posible emparejamiento máximo puede ser tomar esta arista de acá y esta arista de acá, ¿no? No hay más opciones no hay alguna forma en la que el emparejamiento máximo sea 3. Entonces, el emparejamiento máximo aquí es 2, ¿no? Agarrando estas dos aristas de acá. Y bueno, eso. Entonces, lo que habíamos dicho en la clase de grafos era que creo que en la de consideraciones, luego de mostrarles el código, um, que ese problema de emparejamiento en grafo bipartito es un problema especial de emparejamiento, es un caso especial de emparejamientos que tiene solución rápida en eficiente. ¿Ok? Um, entonces, ¿cómo se puede hacer esto y cómo lo podemos pasar a un problema de flujos? Se crean la fuente fantasma, que igual habíamos hablado de eso. Un nodo que no es un nodo como real, pero te va a servir para conectar toditos estos. Y un sumidero igual fantasma que tiene el mismo propósito. Entonces, ¿qué haces con esto? Lo conectas con todos los de un lado y al otro lo conectas con todos los del otro lado. Así. Y ya, tienes este grafo, esta red. ¿Qué haces con esto? Lo que se hace es se pone de capacidad, que lo voy a poner en azul, a todos los, capacidad 1, a todos los, a todas las aristas. Capacidad 1, capacidad 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Y esto qué va a hacer? Al hallar el máximo flujo. Hallar el máximo flujo va a ser cuántos caminos existen en este grafo, tal que yo empiece en un nodo, ¿no? Empiece en un nodo y yo termine por el otro nodo, ¿no? Y pase por acá. ¿No? ¿Cuántos caminos hay que yo empiece por una de estas aristas y yo termine en otra de estas aristas? ¿Cuántos caminos hay? Y como flujos, ya te haya el máximo flujo, entonces te va a dar cuál es la máxima cantidad de caminos que hay ahí. Y por la forma en la que lo estamos modelando es cuál es la máxima cantidad de aristas intermedias que podemos conectar entre dos nodos, tal que, fíjense, esto es importante, como la capacidad del nodo hacia afuera es 1 y la capacidad del nodo de la fuente al nodo es 1 también, ¿no? ¿Cuántas aristas intermedias hay tal que los dos finales se utilizan solamente una vez, no se utilizan más de una vez? ¿Y qué es eso? Emparejamiento, ¿no? Y como el flujo te va a encontrar la máxima cantidad de caminos, va a ser la máxima cantidad de aristas que se pueden emparejar, que va a ser cuál es el máximo emparejamiento en el grafo. Entonces era eso. Lo modelaban de esta forma, ¿no?
conectando estas aristas nuevas, estas aristas nuevas, y poniendo a todas las aristas capacidad 1, sacaban el máximo flujo y ese era el máximo emparejamiento. ¿Ok? Eso es importante igual que lo tengan en mente. Max flujo es igual al máximo emparejamiento. ¿Ok? Y bueno, eso. Entonces ahora pasemos al código. Que bueno, básicamente le metí un copy-paste a lo que habíamos hecho en la clase de flujos. Así que toda esta parte de hallar el máximo flujo es lo que ya se había explicado en la parte del código y cómo armar la red residual y todo. Todo esto ya se había explicado, incluso tienen el código en Pastebin, le pueden hacer control C, control V. Ya. Entonces lo importante aquí era darse cuenta de eso, de cómo armar el grafo, que de hecho eso también lo habíamos dicho en la clase de flujos, así que ya igual lo tenían. Um, y bueno, entonces era el código para armar el grafo. Bueno, entonces para eso la cantidad te decía que a la izquierda hay A personas, a la derecha hay B personas. Entonces la cantidad de nodos, que yo la tengo como N, va a ser igual a A más B más 2. ¿Por qué más 2? Los nodos fantasma. La fuente fantasma y el sumidero fantasma. Que bueno, un mejor término es dummy, o como... eh, bueno, dummy. No sé si hay buena traducción de eso en español. Pero bueno, los nodos fantasma. Um, eh, bueno, que unas A más B, que es porque, bueno, tienen como identificador o como número de nodo algo mayor, algo diferente a todos los nodos reales, ¿no? Que en este caso es A más B y A más B más 1, ya que aquí te dice que todos los nodos van a ser menores que A más B. Ya eso te lo especificaba acá. Ok. eh, bueno, eso. Y ahora lo que falta es conectar a la fuente todos los nodos de la izquierda. Entonces para eso voy por todos los nodos menores a A y los conecto de la fuente S al nodo y la arista inversa para cancelar flujo. Que esto igual lo habíamos visto. Y los conecto al sumidero también, los del final. Voy por todos los nodos desde A hasta A más B menos 1, que eso igual estaba aquí. ¿No? Eso lo especificaba en el problema. Y conecto cada nodo al sumidero, a T, y la arista inversa para cancelar flujo. ¿No? Igual lo que habíamos dicho. Y después leo todas las aristas reales, que es igualito a lo que habíamos visto. Solo que siempre la capacidad es 1, ¿no? Por lo que habíamos quedado, ponen 1 a todas las capacidades. Y eso, ahí ya queda armado el grafo y luego es el algoritmo de hallar máximo flujo, ¿no? Que es mientras haya algún camino de aumento, ¿no? Encuentran un camino, verifican si puede llegar al final, si no pueden llegar al final break, al while true. Y bueno, este DFS te encuentra un camino que es un DFS normalito, pasando siempre por aristas no saturadas. Y bueno, una vez que encuentran el camino, lo reconstruyen para sacar cuál es el flujo actual, ¿no? Que es el mínimo de todas las capacidades actuales. Uh, Actualizan el flujo máximo y bueno, luego actualizan la red residual, que es otra vez ver el camino, aumentar el flujo que está pasando y quitar el flujo que se puede cancelar. O aumentar el flujo que estás cancelando y quitando el flujo que está pasando realmente. Depende de la arista, pero eso lo hace todo automáticamente la red residual. No, ya habíamos visto eso, es algo muy bonito. Y eso, luego de encontrar el flujo, imprimían el flujo máximo, que sería el máximo emparejamiento en el grafo bipartito. Y bueno, esa es la solución del problema de danza floral, que te daba el grafo bipartito y te pedía el máximo emparejamiento. ¿Hay alguna pregunta de los problemas?
¿O quieren que repetir algo de alguno de todos los problemas del segundo parcial? Bueno, entonces, eso sería. Esos son todos los problemas. Espero que hayan podido entender las soluciones, que les sirva. Y bueno, en general espero que les haya parecido interesantes los problemas de la competencia, ¿no? Que era, ya no era tanto como directamente meterle el algoritmo. Bueno, algunos sí, pero era como algoritmos más interesantes, ¿no? No era solo un recorrido, sino cosas más bonitas que se podían hacer en grafos, como hallar orden topológico, diámetro de un árbol, estos de teoría de juegos, que es bien interesante también, o esa máximo emparejamientos que se puede hacer con flujo, ¿no? Eso igual me parece bien interesante. Ok, entonces lo repito. Pueden ver, lo he configurado la competencia, si no funciona pueden avisarme para que puedan ver los envíos de todas las personas. Para eso pueden ir a standings, ¿no? Que es bueno, como el ranking, digamos, el leaderboard. Y si van a un envío, le hacen doble clic y le hacen clic al ID del envío, pueden ver el código. Entonces eso para que puedan revisar el rato que quieran mis envíos, tal vez de los demás, si han hecho de alguna forma distinta y quieren ver cómo lo han hecho, pueden curiosear, ¿no? Entonces les puede servir para revisar cuando quieran el código de lo que hemos ido hablando hasta ahora. No, está de todos los programas está el código ahí. Ok. am, Eso. Entonces, bueno, probablemente, como me dijeron que ya dieron su segundo parcial, ya dieron el proyecto, probablemente sea la última clase de auxiliatura. Ah, entonces, bueno, gracias por estar en las clases. A mí me gusta mucho poder compartir conocimiento de la materia. Personalmente es algo que me parece muy interesante, teoría de grafos. Y bueno, aprovechen que es algo que está en la carrera de informática, que es más ciencias de la computación y que se ven cosas igual bien bonitas, como por ejemplo en algoritmos avanzados. Bueno, entonces eso sería todo de mi parte. De nuevo, gracias por asistir a las clases. Espero que les haya servido y bueno, me despido. Adiós a todos y hasta la próxima. Chau, chau.